Hola, mi nombre es Haider Miranda y te doy la bienvenida a este canal que tiene como principal objetivo ayudarte en tu proceso de aprendizaje y de trabajo con Power BI. La realidad es que cuando comenzamos a trabajar con Power BI, nos encontramos que en muchas organizaciones, indistintamente de su tamaño, indistintamente de sus sistemas, hay mucha información que se trabaja utilizando Excel. Archivos configurados manualmente por los usuarios, exportaciones de sus sistemas, entre una gran cantidad de casos, ¿no? Y a nosotros nos toca trabajar con estos archivos para la construcción de nuestros reportes, lo cual significa que nos vamos a encontrar con múltiples y variados escenarios a la hora de capturar los datos. Por citar un ejemplo, podemos encontrarnos con un Excel que tiene múltiples hojas que contienen los datos que debemos leer. Y nosotros necesitamos consolidar todas las hojas de este libro en una sola tabla en nuestro modelo de datos. Lo podemos hacer y para ello vamos a utilizar un método que ya trabajamos en este canal. Por acá te dejo el enlace de ese video. Y con este ejercicio vamos a poder ver mejor su aplicación. Vamos a ver primeramente el escenario y luego veremos cómo resolverlo. Aquí tenemos nuestro sitio de SharePoint. Vamos a seguir trabajando con SharePoint como nuestro repositorio de datos. Y vamos a ver entonces a qué escenario nos vamos a enfrentar. Aquí hemos creado una nueva carpeta que se llama Consolidar hojas, que precisamente es donde vamos a almacenar nuestro archivo. Dentro de esta carpeta tenemos otra carpeta con el año, en este caso 2022. ¿Por qué? Esto es porque en el archivo no tenemos una manera de determinar el periodo completo al que pertenecen los datos. Entonces vamos a utilizar esta carpeta 2022 como una ayuda. En nuestro proceso de modelamiento de los datos, esta carpeta nos va a ayudar a poder identificar el periodo al que pertenecen los datos. Ya para el año 2023 habrá que crear una nueva carpeta y colocar allí el nuevo archivo. Y ahora sí, dentro de la carpeta 2022 tenemos nuestro archivo con el cual vamos a trabajar. Ya yo tengo el archivo abierto por acá y este es el archivo de trabajo. Como les mencionaba, es un archivo que contiene distintas hojas. En este caso, a nosotros nos interesan las hojas de países, las hojas de Colombia, Argentina y Chile. Y miren la estructura que tenemos de los datos. Básicamente tenemos una columna A, donde hay un código de locales. Luego, en la fila 1 tenemos un encabezado. En la fila 2 tenemos los meses, pero fíjense que tenemos enero, febrero, marzo, abril, no nos dice un año. Y luego, debajo de cada mes, tenemos dos columnas que aplican para ese mes. Las unidades vendidas, en este caso en enero, el importe vendido en enero, en este caso pesos. Y así para cada uno de los meses. Esta es la misma estructura para las tres hojas, para Argentina y para Chile también. Por otro lado, al final de los 12 meses tenemos una columna totalizada de unidades y pesos. Esta columna realmente a nosotros no nos interesa en nuestro modelo de datos porque nosotros vamos a hacer todos esos cálculos. Y al final de la lista de locales tenemos también un total general de las filas, unos cálculos en relación a la cantidad de locales que tuvieron ventas y unos promedios de ventas. Es la misma estructura para las tres hojas, Colombia, Argentina y Chile. Ahora bien, como podrán darse cuenta, este modelo de datos o esta estructura de datos no nos es funcional dentro de Power BI porque no sigue los lineamientos de un modelo tabular. Lo ideal es que nosotros podamos llevar esto que tenemos acá a un modelo más o menos como el siguiente que voy a mostrarles acá. Tener una columna que sea el ID o el código del local, por ejemplo. Otra columna que sea el país, porque vamos a consolidar toda esta información que tenemos ahora en tres hojas separadas, va a quedar en una sola. Entonces necesitamos el país para saber a qué país pertenece. El periodo,
al que pertenece, las unidades y el importe. Lo ideal es que podamos llevar esta estructura que tenemos acá a una tabla con datos consolidados de esta manera. Ese es el reto que vamos a hacer. Entonces, ya teniendo en cuenta cuál es nuestro escenario de trabajo, vamos a Power BI para ver cómo lo hacemos. Aquí ya tenemos establecida la conexión entre nuestro sitio de SharePoint y Power BI. En un video anterior hemos visto cómo se establece esta conexión de forma rápida y bastante sencilla. En este caso, nosotros tenemos que leer los datos que están en el archivo ventas conjunto planta. Está aquí en la fila 5. No vamos a seleccionar el archivo de manera directa, es decir, no lo vamos a filtrar por su nombre. ¿Por qué? Porque para este año hay que crear una nueva carpeta y agregar un nuevo archivo. Si lo hacemos de esa manera, ese nuevo archivo que agreguemos no se va a poder leer. Entonces, para asegurarnos que vamos a poder leer tanto este archivo del 2022 como el nuevo archivo que ingresemos, vamos a irnos al final de esta tabla a la columna Folder Patch. Y aquí vamos a seleccionar justamente, vamos a darle clic a la celda de la fila 5, que es donde está nuestro archivo, para ver la ruta completa de la ubicación. Esta ruta aquí abajo la podemos seleccionar, podemos dar clic derecho, le damos copiar, vamos aquí a Folder Patch para filtrar, le decimos filtro de texto es igual a y colocamos nuestra ruta y le damos a aceptar. Y de esa manera, ahora sí, nos queda solo nuestro archivo de trabajo, pero a futuro, si se agrega un nuevo archivo, también se va a leer. De acá solamente nos interesa la columna Content y la columna Folder Patch. Pero antes de reducir la tabla a lo que nos interesa realmente, habíamos dicho que aquí, en la ruta, el nombre de la carpeta 2022 era necesario para poder determinar el periodo al que pertenecen los datos. Entonces, apoyados en esta columna, vamos a seleccionar nuevamente la columna, vamos a extraer ese año. ¿Cómo lo podemos hacer de una manera rápida y sencilla? Bueno, vamos a ir a la opción agregar columna, columna a partir de los ejemplos, a partir de la selección. Y aquí nuestro entorno de trabajo se nos va a mostrar de esta manera. Y aquí podemos también ver que la columna Folder Patch es la que está seleccionada, que es sobre la cual vamos a ejecutar la acción para extraer el año. Y en esta columna 1 nosotros podemos escribir qué es lo que queremos de esta columna. En este caso, solamente queremos la parte que dice 2022. Miren que Power Query de manera automática determina que lo que yo quiero hacer es extraer un texto entre delimitadores y establece cuáles son las condiciones de eso, de manera sencilla. Podríamos haberlo hecho nosotros y configurar cada uno de los elementos, pero con esta opción de columnas a partir de ejemplo es mucho más sencillo realizarlo. Ahora bien, aquí en donde dice texto entre delimitadores, que fue el nombre que Power Query le asignó de manera automática a la columna, le damos doble clic y vamos a colocarle año. Le damos Enter y acá le damos aceptar para cerrar este proceso. Y ahora vemos que acá nos agrega una columna que dice año. Entonces de aquí, ahora sí vamos a quitar las columnas que no necesitamos. En este caso solo nos interesa, solo nos interesa la columna Content y la columna año. Vamos a inicio, administrar columnas, elegir columnas, columna Content y columna año. Y le damos a aceptar. El siguiente paso entonces es leer nuestro archivo de Excel. Para ello, vamos a ir a agregar columna, columna personalizada. En el nombre de la columna lo podemos dejar así, pero acá vamos a utilizar la función excel.workbook, que es la que nos permite leer el contenido de un libro de Excel. Acá me coloco Excel 2 veces, una sola vez, abro paréntesis, ¿y qué le voy a pasar? Le voy a pasar
la columna content, que es la que tiene el archivo de Excel. Doble clic, cierro paréntesis y le doy a aceptar. Y esto me retorna mi libro de Excel. Vamos a expandir el resultado de esta columna personalizado. Verificamos que no esté marcada la opción usar el nombre de columna original. En este caso no lo está y le damos a aceptar. Y aquí tenemos la estructura de nuestro libro de Excel. Y en esta columna data está lo que hay dentro de cada una de estas hojas. En este caso solamente tenemos hojas en el libro de Excel. No tenemos tablas, no tenemos nombres definidos. Entonces no necesitamos filtrar más nada. Podríamos, por un tema quizás de seguridad o para minimizar errores, podríamos llegar aquí, darle a la columna King en el filtro, decirle filtro de texto es igual a sheet y darle a aceptar. Esto es para que en caso de que aparezcan tablas, aparezcan nombres definidos, pues los descarte de una vez, no los tenga en cuenta. Y de acá habíamos dicho que lo que nos interesa son las columnas Colombia, Argentina y Chile. Entonces aquí en la columna ítem vamos a filtrar justamente esas columnas, esas filas, perdón, Argentina, Chile y Colombia. Y le damos a aceptar. De aquí lo que nos interesa al final entonces es la columna año, que nos va a ayudar con el tema del periodo, la columna data, porque es la que tiene la información, la columna ítem, porque es la que indica el país al que pertenecen esos datos. Básicamente esas tres columnas. Vamos nuevamente a la opción inicio, administrar columnas, elegir columnas y dejamos o seleccionamos solamente las columnas que necesitamos. En este caso, año, data e ítem. Y le damos a aceptar. Y aquí ya hemos reducido mucho más la tabla que teníamos. Ahora bien, nosotros podemos aquí venir a la opción data y expandir lo que está aquí. De hecho, lo que hay acá, si le damos clic en un área en blanco de la celda, nos va a dar aquí abajo una vista previa de nuestros datos. Aquí tenemos todo lo que está metido en esta tabla que corresponde a Colombia. Podríamos expandirlo, simplemente darle a aceptar y aquí comenzar a trabajar, a hacer todo nuestro proceso de limpieza. Lo que sucede es que hacerlo de esta manera va a requerir más esfuerzo de parte de nosotros, porque fíjense acá lo que pasa, aquí no tenemos encabezados definidos, tenemos por ejemplo enero unidades acá, pero si bajamos, eso se nos va a repetir por aquí abajo nuevamente, o sea, hay que hacer un trabajo bastante extenso de limpieza. Entonces voy a eliminar este dato y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ver cuáles son nuestros pasos de limpieza. Vamos a hacer la limpieza para una sola tabla, para un solo país. Y luego vamos a empaquetar esos pasos de limpieza en una función que nos va a retornar ya nuestra tabla prácticamente normalizada. Vamos a ver entonces cómo hacemos esto. Para identificar bien cuáles son los pasos de limpieza que debemos aplicar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos al panel de consulta. Vamos a darle clic derecho a esta consulta 1 y vamos a darle duplicar. Nos va a crear una consulta que es una copia exacta de la primera. Vamos a cambiarle el nombre de esta consulta y vamos a colocarle consulta 2. Como la estructura de los datos en cada una de las hojas es exactamente la misma, lo que hagamos en una sola hoja debería ser igual para todas, debería funcionar para todas. Entonces, en esta consulta vamos a hacer lo siguiente, vamos a filtrar por un país solamente, en este caso vamos a seleccionar Argentina, que es el primero, y vamos a darle clic en aceptar. Y ahora vamos a quedarnos solamente con la tabla data. O con la columna data, perdón, porque es la columna que tiene la información, que tiene nuestros datos. Vamos a darle clic derecho a la columna data y vamos a decirle quitar otras columnas. Y ahora sí, vamos a expandir nuestros datos para proceder a todo el proceso de limpieza. Le damos a expandir
y verificamos que no esté este check marcado y le damos a aceptar. Y aquí tenemos todos nuestros datos que tenemos que limpiar. Vemos que tenemos 31 columnas, sin embargo las últimas están en blanco. Acá tenemos, por ejemplo, algo muy particular. Si vamos al archivo de Excel, recuerdan que en el archivo de Excel nos aparecía como una celda combinada donde estaba enero en el centro y unidades y pesos estaba debajo, ¿no? Para indicar que esto pertenecía a enero y así para cada uno de los meses. Sin embargo, en Power Query no sucede así. Fíjense que nos coloca enero en una columna, la siguiente columna no tiene nada, febrero y así sucesivamente. Y necesitamos de alguna manera poder identificar que este importe corresponde a enero, que este importe de acá corresponde a febrero y así para cada uno de los meses. Entonces lo primero que vamos a hacer por una buena práctica, sobre todo cuando trabajamos con archivos de Excel, es vamos a irnos a la opción inicio, reducir filas, quitar filas en blanco. En caso de que tengamos filas totalmente en blanco en nuestra tabla, pues con este paso ya las hemos eliminado. Son filas que no necesitamos porque no tienen datos. Ahora bien, necesitamos, por otro lado, quitar estas columnas de la 28 a la 31 porque no tienen ningún tipo de datos. Aquí lo podemos ver. Podríamos seleccionar desde la columna 28 hasta la 31, darle clic derecho y decirle quitar columnas. Y funcionaría. Sin embargo, como lo que queremos es un proceso automatizado y minimizar la cantidad de errores, el problema es que si nosotros hacemos esto, de hecho voy a decirle ahora quitar columnas solo para que lo veamos. Fíjense que en el paso que nos creó, aquí en la barra de fórmulas lo podemos ver, dice que en efecto va a remover las columnas de la tabla. ¿Y qué columnas va a remover? La columna 28, 29, 30 y 31. Esto significa que si en las otras hojas no hay 31 columnas o en el archivo que viene todavía no aparecen 31 columnas, no está la columna 28, la columna 29, 30 y 31, este paso va a generar un error porque no las encuentra. Entonces, este método, aunque es viable, no es precisamente el mejor que podemos utilizar. Voy a eliminar este paso y vamos a ver qué podemos hacer entonces para eliminar columnas en blanco de una manera más dinámica. Para eso, vamos a ir a la opción transformar y vamos a transponer nuestra tabla. Esto va a hacer que lo que tenemos como columna pase a ser filas. Le damos transponer y fíjense que nuestra tabla ha cambiado, ¿no? Y si bajamos, vamos a ver que por acá justamente tenemos 4 filas, que están totalmente en blanco. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a repetir nuestro paso de inicio, reducir filas en blanco. Y de esa manera ya hemos también eliminado las columnas. ¿Por qué? Porque esta tabla luego la vamos a regresar a su posición original. Pero antes de eso, vamos a aprovechar que ya tenemos la tabla acá. Y recuerdan que teníamos unos totales al final en las columnas. Bueno, al transponer la tabla, esos totales lo tenemos aquí. Fíjense que por acá, y si bajamos, aquí tenemos total. Entonces, los podemos eliminar. Pero antes de eso, recuerdan el problema que planteábamos de que teníamos enero, unidades, y no podíamos identificar para pesos o para el importe a qué mes corresponde. Entonces, aprovechando que tenemos esta posición aquí, esta columna en esta posición, vamos a utilizar una opción que es rellenar hacia abajo. Rellenar hacia abajo lo que va a hacer es que él va a copiar este valor que está aquí, lo va a copiar hacia abajo hasta donde encuentre un nuevo valor. Y ese nuevo valor lo va a copiar hacia abajo hasta donde encuentre un nuevo valor. Y así sucesivamente. Entonces voy a darle clic derecho. Voy a darle rellenar hacia abajo. Miren que ahora sí tenemos enero unidades, enero pesos. Ya hemos resuelto ese inconveniente. Y ahora que ya tenemos esto, voy a eliminar todas estas filas que dicen total. Porque no las necesitamos. Esta columna 1 es la que tenía el encabezado de la fila,
también la vamos a eliminar, no la necesitamos. Y ahora el siguiente paso, voy a cortar esto por acá, es vamos a concatenar estas dos columnas. ¿Por qué? Porque necesitamos identificar, cuando regresemos a nuestra tabla, necesitamos identificar las columnas. Entonces, vamos a seleccionar la columna 2 y la columna 3. Vamos a darle clic derecho, vamos a decirle combinar columnas. Vamos a colocarlo, por ejemplo, con punto y coma. Y aquí le vamos a colocar, por ejemplo, mes concepto. Y le damos a aceptar. Y ya hemos concatenado estas columnas. Y ahora vamos a regresar nuestra tabla a su posición original. Volvemos nuevamente a transformar, transponer. Y miren, aquí tenemos en la columna 1 nuestros locales. Ahora tenemos enero unidades, enero pesos, todo en una sola fila, con cada uno de sus valores y así para cada mes. En este paso, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a inicio, usar la primera fila como encabezado. Algo que suele pasar cuando aplicamos ciertos pasos en Power BI o en Power Query, perdón, es que aquí nos asigna un tipo, automáticamente asigna un tipo de dato. Si todavía no hemos terminado nuestro proceso de limpieza, quitemos este paso porque a futuro nos puede dar problemas. Esa parte de asignar el tipo de dato es algo que deberíamos dejar ya para el final de nuestro proceso. Entonces aquí ya tenemos nuestra columna con sus encabezados, con los locales. De acá, algo que habíamos dicho también es que en la parte de los locales, esta parte que dice locales con venta, precio promedio, volumen y total general, no lo necesitamos. Entonces también lo vamos a quitar. Filtramos y le damos a aceptar. Todavía no tenemos la estructura que dijimos necesitábamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer para llegar allá? Vamos a seleccionar la columna 1, vamos a darle clic derecho y vamos a darle anulación de dinamización de columnas. Esto lo que va a hacer es que va a agarrar y va a quitar el dinamismo de estas columnas, es decir, todos los encabezados nos los va a colocar en una sola columna y al frente de cada fila va a colocar el valor que le corresponde. Para verlo mejor vamos a hacerlo. Clic derecho en la primera columna, que es, digamos, la columna, nuestro pivot, nuestro eje. Vamos a darle clic derecho, anulación de dinamización de otras columnas. Y mira, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una columna donde tenemos el mes y el concepto, y enfrente el valor que corresponde para ese mes y para ese concepto. Entonces ya se va pareciendo más a lo que habíamos dicho que necesitábamos llegar. Vamos a tomar esta columna atributo y vamos a separarla. Vamos a dejar el mes en una columna y el concepto en otra columna. Vamos a darle clic derecho. Vamos a decirle dividir columna por delimitador. En este caso, Power Query detecta que el delimitador es punto y coma. Lo dejamos así y le damos a aceptar. Y ahora tenemos, fíjense, tenemos local, el mes, las unidades o el concepto y el valor. Habíamos dicho que íbamos a llegar a un modelo donde tuviéramos en una columna las unidades y en otra columna el importe. Entonces, para ello, vamos a seleccionar la columna atributo 2, que es la que tiene los conceptos que queremos separar las unidades y los pesos, y vamos a irnos a la opción transformar y vamos a buscar una opción que se llama columna dinámica y que se ve como este icono que vemos acá. Le damos clic allí y nos aparece esta ventana. Aquí nos dice, use los nombres de la columna atributo.2 para crear columnas nuevas. Entonces, con estos nombres, unidades y pesos, se van a crear dos columnas nuevas. Una columna que se llame unidades y una columna que se llame pesos. Ahora bien, ¿qué valores tienen que ir en esa columna? Los valores que están en la columna valor. Entonces vamos a seleccionar esa columna y le damos a aceptar. Miren que ahora tenemos una columna unidades, una columna pesos con sus respectivos valores.
Y llegado a este punto, digamos, ya aquí hemos realizado nuestro proceso de limpieza. O sea, este es el proceso de limpieza que deberíamos aplicar para cada una de las hojas que tenemos aquí en la consulta 1. Para finalizar este paso, simplemente vamos a darle nombre a nuestras columnas. Esta sería ID local, como habíamos establecido. Aquí tenemos el RAS. Acá tenemos las unidades. Y aquí tenemos el importe. Y con esto ya hemos identificado cuáles son los pasos de limpieza. Lo siguiente, vamos a crear una función donde vamos a empaquetar estos pasos para luego aplicarlos a nuestra consulta inicial. Para crear una función personalizada, donde vamos, digamos, a empaquetar todos estos pasos de limpieza que hemos realizado en esta consulta 2, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a inicio, nuevo origen de datos, y vamos a darle en consulta en blanco. Nos va a crear una nueva consulta, aquí la vemos, consulta 3, y esto es lo que nos muestra. Estando aquí en la consulta 3, seguimos en inicio, vamos ahora al editor avanzado, y nos abre el editor de consultas de Power Query. Vamos a colocarnos al inicio del LED, le damos Enter para tener una nueva línea, y aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a escribir lo siguiente. Vamos a abrir paréntesis, automáticamente lo va a cerrar, y vamos a crear un parámetro. A ese parámetro le podemos dar cualquier nombre, siempre y cuando no sea un nombre asociado a una función de Power Query, una palabra reservada de Power Query. En este caso voy a colocarle datos Excel y ese parámetro va a ser de tipo table. As table, va a ser una tabla. Salimos del paréntesis, escribimos nuevamente as table, que es lo que nos va a retornar. Escribimos igual y el signo mayor que. Con esto ya Power Query entiende que esto va a ser una función. Vamos a ir a la línea origen, vamos a borrar estas comillas que colocamos aquí, y el origen, ¿cuál va a ser? El origen va a ser el parámetro que acabamos de crear, en este caso, datos Excel. Y aquí nos los muestra. Por ahora, hacemos esto aquí. Vamos a darle listo, y fíjense que ya cambió. Ahora es una función, lo podemos saber por este icono que vemos aquí en pantalla, y pide un parámetro, que en este caso debe ser una tabla. Vamos a cambiarle el nombre, podemos colocarle cualquier nombre, yo le voy a colocar limpiar datos. Vamos a regresar nuevamente a nuestra consulta 2. Nuestro proceso de limpieza en esta consulta comienza aquí en este paso, en el paso que dice filas en blanco eliminadas. Si yo voy aquí en Set Expandió Data, es donde tengo todos los datos en crudo, sin haberles hecho absolutamente nada. Y filas en blanco eliminadas es el primer paso de todo mi proceso de limpieza. Teniendo eso presente, vamos a ir nuevamente a la pestaña Inicio, Editor Avanzado, estando en la consulta 2. Y aquí vamos a buscar precisamente ese paso. Y aquí lo tenemos, filas en blanco eliminadas. Vamos a seleccionar desde aquí hasta el final y vamos a copiar todo este código que tenemos aquí. Le damos copiar, le damos listo. Y ahora vamos a regresar a nuestra función limpiar datos. En inicio, editor avanzado. Vamos a la línea, al final de la línea origen, escribimos coma, le damos enter, borramos todo lo que está aquí abajo y pegamos. Pegamos todos nuestros pasos de limpieza. Ahora bien, fijémonos que aquí en filas en blanco eliminadas, dice que hace una selección de filas y miren que aquí aparece el paso se expandió data. Siempre vamos a tener aquí el paso anterior. Pero en esta función el paso anterior no es se expandió data, el paso anterior es origen. Entonces vamos a cambiar, vamos a borrar esto que dice se expandió data, numeral y comillas incluido,
y vamos a escribir origen, porque realmente este es el paso anterior. Y ya, con esto vamos a darle listo. Y aquí tenemos nuestra función, que ahora tiene almacenado todos los pasos de limpieza que aplicamos. Vamos a probarla. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ir a la consulta 1. Aquí en la consulta 1, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a irnos a la opción agregar columna, invocar función personalizada. Podemos dejar ese nombre como está. Buscamos la función. En este caso tenemos una sola función, que es la función limpiar datos. Esa función que requiere una tabla. Fíjense que aquí tiene tabla o nombre de columna. Ahora bien, ¿dónde tenemos nosotros la tabla que se va a leer? Lo tenemos en la columna data. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar nombre de columna y vamos a indicarle que la columna que contiene la tabla que queremos que limpie es la columna data. Y aquí lo podemos ver que data contiene tablas, ¿no? Datos de tipo table. Y vamos a darle a aceptar. Y esto nos retorna una tabla también. Vamos a ver la diferencia entre uno y otro, incluso antes de expandir. Si vamos aquí a la columna data y le doy clic acá, la vista previa de datos me dice que estos son los datos que están acá. Si voy a la columna limpiar datos y le doy clic en un espacio en blanco aquí, miren que me dice que estos son los datos que tenemos aquí. Esta función ya ha aplicado sobre esta tabla, aplicó todos los pasos de limpieza y me devuelve ya la tabla con sus respectivos pasos aplicados. Entonces, de acá ya no necesitamos la columna data, podemos darle clic derecho, quitar y simplemente vamos a expandir nuestra columna limpiar datos. Nuestras columnas que ya quedaron en nuestro modelo en el que aplicamos nuestros pasos de limpieza, verificamos que no esté marcado el usar el nombre de columna original y le damos a aceptar. Y aquí tenemos ya nuestra tabla donde tenemos el año, ítem que no le cambiamos el nombre, pero se lo podemos cambiar ahora y decir que este es país, el ID del local, el mes, las unidades y el importe. Y ya tenemos todas esas hojas consolidadas en una sola tabla. Esta consulta 2 la utilizamos como una consulta de apoyo para ver los pasos que necesitábamos aplicar. Ya la podemos eliminar, le damos clic derecho, eliminar. Y aquí en consulta 1, el último paso que ya nos quedaría es precisamente aplicar el formato de datos. Entonces esto sería un número entero, país es texto, el ID del local en este caso es un texto, el mes es texto, las unidades son un número entero y el importe es un número decimal. Ahí ya hemos aplicado los tipos de datos como el último paso de nuestro proceso y vamos a cambiarle el nombre de la consulta, vamos a decirle datos simplemente y ahora si procedemos entonces a cerrar y aplicar para cargar nuestra tabla en Power BI. Aquí tenemos nuestros datos ya cargados, sin errores. Si vamos aquí a la vista de datos, podemos ver que aquí está nuestra tabla ya cargada, año, país, ID de local, en país tenemos todos los países. Entonces fíjense cómo a través de crear una función personalizada, este proceso de limpieza de datos es más efectivo, es más eficiente y es más sencillo de realizar. De pronto, la primera vez lleva algo de tiempo, pero ya es simplemente una sola vez y ya queda funcionando incluso para nuevos libros y nuevas hojas que se integren a este modelo. De hecho, una de las bondades que tiene trabajar de esta manera es que si el día de mañana se presenta un error, bien sea porque se colocó mal un dato, porque hace falta algo no encabezado, porque se haya colocado mal el nombre de la hoja,
es mucho más fácil determinar dónde está el error. ¿Por qué? Porque si vamos nuevamente aquí en el editor de Power Query, si por alguna razón hacemos una actualización y no nos carga la información, pues basta con venir aquí a nuestra consulta y venir acá antes de la función personalizada, y aquí nos va a indicar que hay un error, que no nos puede devolver la tabla aplicando los pasos que nosotros le indicamos. Y va a ser mucho más sencillo para nosotros determinar en qué hoja está ocurriendo ese error, en qué hoja tenemos el problema, y es mucho más sencillo ir y buscarlo específicamente en ese lugar. Entonces, de esta manera hemos podido ver una aplicación más completa de el video anterior acerca de cómo crear una función personalizada para leer nuestros archivos de Excel y a la vez ver cómo podemos consolidar distintas hojas que están en un mismo libro. Así como este caso que acabamos de ver, podemos tener otro escenario un poco parecido, en el que en lugar de tener que consolidar varias hojas de un mismo libro o de un mismo archivo de Excel, se trate de consolidar varios archivos de Excel que se encuentran en una misma carpeta. Para que no te pierdas esa explicación, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Si además este video te ha resultado interesante o te ha sido útil, no olvides darle me gusta y compartirlo. Nos vemos en una siguiente oportunidad.